tal? Yo soy Mónica María Arcella Mujica y a partir de ese momento estamos en Contexto. Hoy continuamos con la segunda parte, yo creo que la parte más esperada para poder conocer los resultados de esa encuesta de preferencia electoral, ese sondeo de opinión política que realizara el Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio, el CER, el pasado mes de octubre del presente año en las diferentes comunas de Barranca Bermeja. Ya en el programa anterior hicimos un recorrido tanto con Richard Walter Triana, que es el director del CER, como con el señor Raúl Gómez, quien es economista y es profesional, el profesional además que estuvo al frente de este proceso. Hicimos un recorrido sobre la ficha técnica, que era tema obligado, y hablamos un poco sobre las generalidades de cómo de dónde surgen las preguntas y bueno, hablamos un poco sobre cómo se estaba viendo el desarrollo de la nación, cómo percibía la gente cómo iba la nación. También empezamos, entonces ahí sí es donde rápidamente voy a saludar a Raúl Gómez y paso de una vez con el señor Richard Walter Triana para que hablemos sobre esto del porcentaje de aprobación de la gestión. ¿Por qué digo que vamos a pasar muy rápidamente? Porque yo sé que ustedes están esperando con ansias que hablemos sobre esos primeros precandidatos que son medidos en Barranca Bermeja, porque podríamos decir que es el primer ejercicio que se hace, aclarando que son personas que simplemente el común de la gente los ve, como decimos popularmente, como alcaldables. No es que ellos hayan manifestado su interés particular, sino simplemente es un sonajero que hay en nuestra ciudad. Bienvenido nuevamente en Contexto. Háblenos así un poco de manera general sobre esta ficha que estamos viendo, que es el porcentaje de aprobación de la gestión. Bueno, muy buenas noches a toda la audiencia En Contexto. Gracias por abrirnos las puertas de su casa nuevamente y pues yo le doy también paso a Richard, que nos va a dar información sobre la aprobación de la gestión. Bueno, Raúl, muchas gracias. Gracias, Mónica, de nuevo por estar aquí y permitirnos terminar de presentar estos resultados que consideramos como Centro de Estudios Regionales son supremamente importantes para la ciudad. Bueno, y para entrar en detalle, uno de los componentes que midió también el estudio tenía que ver con la aprobación o desaprobación de la gente en función de las respectivas gestiones que se hacen a nivel nacional, departamental y municipal. Allí, concretamente, lo que podemos resaltar es que, y lo mencionamos en el programa anterior, el porcentaje de aprobación de nuestro señor presidente Iván Duque en ese momento fue el 45.3%, que naturalmente si lo revisamos en función de tal vez las mediciones que ahorita en noviembre se estuvieran haciendo, muy probablemente la medición fuera otra, ¿cierto? Antes de los 7 enanitos. Exactamente. Entonces, ese es un dato, digamos, resaltable. El otro ya, centrándonos en el caso de la Gobernación de Santander con el señor gobernador Didier Tavera, los resultados que nos arroja el estudio es que el porcentaje de aprobación de su gestión para el caso de Barranca Bermeja, aclaramos, es del 27.3%. O sea, hay que ver que realmente la presencia del señor gobernador en Barranca Bermeja ha sido mínima. De hecho, casi como que le tienen miedo a la ciudad, porque por lo general cuando son eventos en donde se requiere su presencia, pues él envía siempre a su secretario de Desarrollo, bueno, a alguno de los miembros de su gabinete. Sin embargo, vale la pena resaltar que cuando se presentó en este mes de octubre la emergencia, él estuvo muy pendiente. Llegó, recorrió el territorio y bueno, hizo también ahí un liderazgo interesante que permitió además que el gobierno nacional prestara atención. Eso sí, hay que reconocérselo al hombre. Sí, digamos que ahí, y sin el ánimo, digamos, de como entrar como en esos temas a polemizar, sí es importante resaltar que en el fondo el mensaje también tiene que ir en no tanto cuántas veces lo veamos por acá en Barranca, sino en función... sentimos que es efectivo. Sí, qué tanto esa oferta institucional de orden departamental se nos acerca a nosotros, independientemente de cuántas veces nos visita, ¿no? Entonces yo creo que sí, ahí hay una reflexión desde el punto de vista institucional y político que hay que hacer, y que precisamente estos datos que miden percepción de aprobación o no desde las comunidades pues ayudan a tener un referente, ¿no? Aquí podríamos decir que prácticamente cerca de 1 de cada 4 personas
una de 4 personas, perdón, aprueban, digamos, esa gestión, más queda la reflexión de quienes definitivamente no lo hacen. Asimismo, pues también hicimos el ejercicio de revisar el porcentaje, digamos, de aprobación en función del gobierno local, en función, digamos, del alcalde. Que es bastante complejo además, porque mire que mientras en todos los demás pues vemos una sola persona que lo identifica, pues aquí encontramos a 3 personas, al alcalde elegido como tal, el señor Darío Echeverry Serrano, y luego a 2 de las personas que han estado a cargo de la alcaldía o que han sido encargadas de la administración municipal ante la realidad que se vive en Barranca Bermeja con los procesos que se vienen presentando. Entonces, la verdad es una lectura que no sorprende, Richard, teniendo en cuenta cuál es la situación de la ciudad, pues debido justamente a lo que ha significado esos procesos en donde donde de pronto no se ha podido tener una administración ágil por estar siempre enfrentada a este tipo de situaciones, creo yo. No, totalmente de acuerdo, Mónica. Yo creo que, y digamos, estas cifras deben analizarse en función de contexto, de ese contexto, ¿cierto? Porque si no pueden malinterpretarse. Y evidentemente lo que uno encuentra es que hoy hay una realidad que no podemos desconocer, que desafortunadamente pues la ciudad vive y sobre ella tenemos que trabajar. Y lo que nos muestra esa realidad es que sí, los porcentajes de aprobación pues son relativamente bajos, ¿no? Lo que nosotros encontramos, por ejemplo, es que frente a Darío Echeverry como alcalde, el porcentaje de aprobación es del 18.8%, y para las personas como Francielena Álvarez, que fue alcaldesa encargada, y a la doctora Elizabeth Lobo, que también, digamos, hay que reconocerles que es un reto asumir un encargo, digamos, frente a múltiples factores externos que empiezan a incidir sobre la capacidad de poder uno hacer una buena gestión o no. Entonces, los resultados muestran que hay un porcentaje de aprobación que nos invita a la reflexión. Yo creo que más allá de otra cosa, lo que buscan estos datos es mostrar una fotografía, llamémoslo así, de lo que está pensando la ciudadanía en las comunas, ¿cierto? En los barrios, que es donde realmente se vive el día a día de la ciudad. Y creo que ese mensaje pues, nos debe llegar a todos para poder, digamos, analizarlo y saber qué hacer en función de él. Finalmente, a nivel local también medimos la percepción asociada al tema de gestión del Consejo Municipal. El porcentaje de Consejo Municipal, digamos que lo que muestra es que cerca de 2 de cada 10 personas aprueban la gestión del Consejo Municipal. A mí me sorprende. Este resultado sí, la verdad me sorprende verlo tan alto. Me disculpan los señores concejales, pero es que justamente este año pues ha habido muchísima polémica con la aprobación de algunos proyectos de acuerdo, ha habido demora para los recursos, para facilitar los recursos, por lo menos en lo que tiene que ver con el transporte escolar, con la alimentación de los adultos mayores, pues una cantidad de circunstancias que uno dice, vea, pues... Claro, sorpresas que da la vida. Pero analiza, Mónica, que por ejemplo, si uno compara el porcentaje de aprobación del gobierno departamental, aún con todas las observaciones que tú mencionas, y las aprobaciones, digamos, a nivel local, entiéndase local desde el gobierno, tanto así como el consejo, notamos que siguen siendo más altas las porcentajes de aprobación del mismo gobierno departamental, ¿cierto? Entonces ahí hay una invitación pues a reflexionar frente al tema y a tenerlo presente, ¿no? Para saber qué hacer en función de eso. Bueno, hay uno que realmente me sorprende favorablemente, y es el resultado de comandante de policía del Magdalena Medio, 54.8%. Esto es casi que un logro histórico para esa institución en nuestra ciudad. Sí, a nosotros pues también parte de lo que uno empieza o sea, cuando uno empieza a hacer los análisis y a encontrar resultados, también uno se sorprende, ¿no? Pues porque una cosa es lo que uno puede escuchar, vivir en el territorio, pero también es el mensaje de la cifra, es un mensaje que viene desde las comunidades. Y muy probablemente un 54.8% de aprobación pues está diciendo algo, o sea, nos está diciendo que de alguna manera la ciudadanía está viendo que hay una respuesta, ¿cierto? Y eso es un tema, digamos, importante de resaltar. Vea usted, eso me imagino que el comandante de policía pues, va a hacer Twitter, porque ahora nos tiene acostumbrados a Twitter diario. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál considera usted que es la problemática que debe ser atendida con prioridad por la alcaldía municipal? ¿Estamos hablando de la actual alcaldía o estamos hablando de una posible alcaldía a futuro, Raúl? Bueno, en este caso nosotros preguntamos y nos interesa también esta información para saber desde el punto de vista de la ciudadanía cuáles son esas áreas donde se considera debe haber una intervención de la alcaldía. Y eso que nos da información de carácter político para, bueno,
cuando tenemos que tomar decisiones hacia dónde la ciudadanía o cuál es ese tema más importante, y ahora pues más adelante lo vemos por comunas y vemos que el tema de empleo es el principal desde el punto de vista ciudadano, seguido de corrupción. Digamos que son dos temas sensibles y que en la ciudad pues en el último tiempo, y tanto en la ciudad como en el país, han estado pues en el eje principal de la preocupación. Ahora, hablemos un poco, Raúl, porque bueno, pues la lectura anterior es clara y nos decía básicamente como un espectro que uno espera, ¿cierto? Ahora, lo que sorprende es también cómo por comunas se logra identificar cuál es la prioridad para comunas, ¿sí? Entonces uno diría, bueno, Comuna 6, que es tan grande, le dan prioridad a corrupción, por ejemplo. bueno, por ejemplo, uno de los elementos muy importantes de este estudio y es que nos permite tener una mirada espacial de el territorio y de las temáticas que nosotros estamos abordando. Entonces, por ejemplo, este mapa nos presenta a nosotros la información de cuál es esa principal problemática que se considera desde cada una de las comunas de la ciudad. Y en efecto, encontramos como en la comuna 2 y 1, la principal problemática es la corrupción. Mientras en las demás comunas, a excepción de las 6, donde la corrupción y el empleo están empatadas, encontramos que el empleo es la principal. Por ejemplo, caso de la comuna 3, 5, que es quizá la comuna donde hay más porcentaje de personas que consideran que el empleo es lo más importante que se tiene que empezar a trabajar desde la alcaldía municipal. Es que si usted se da cuenta, en las comunas 1, 2 y 6 es donde hay ubicado un gran porcentaje del sector comercial. Ahí está la ubicación de bastantes personas pues que tienen su propio ocupación y que al contrario pues generan propuestas de empleo. Entonces quizás para ellos por eso es tan importante que ese tema de la corrupción vaya primero y que les asegure además poder ofertar de una mejor manera sus productos. Y bueno, hay que decirlo, quizás la mayor proporción de las personas que tributan en la ciudad viven en estas comunas, entonces uno entendería la preocupación de las personas frente a ese tema en la ciudad. Muy bien. Eso también, bueno, esto es un mapa para los alcaldables, para que sepan cómo va a ser pues el discurso en cada lugar. Conocimiento y favorabilidad de personajes y o figuras públicas. Bueno. Aquí ya se empieza a poner esto chikungunya. Sí. Hablemos un poco en primer lugar, ¿cuáles fueron, estoy viendo, sí, como un espectro de las personas? Hablemos en general pues de esto y qué significa. ¿Qué significa esa pregunta de nivel de conocimiento? Bueno, lo primero por lo que queremos empezar para que toda la ciudadanía lo tenga, digamos, en cuenta, lo tenga claro, e incluso también, y aprovechamos pues para agradecer a las personas que hicieron parte de ese sonajero, ese listado, ¿cierto? Y que finalmente también nos dan la posibilidad de poder presentar los resultados, porque recordemos que oficialmente no son candidatos, ¿cierto? Es que la información que vamos a presentar, vamos a mostrar los 10 primeros, o sea, los 10 con mayor porcentaje de conocimiento, ¿cierto? Y que fue posible conseguir la autorización para poder hacerlo, ¿cierto? Cualquier otra persona, digamos, que haya estado en el listado y que no aparezca ahorita en los resultados, tiene dos explicaciones. Una, o no logramos concretar el tema de la autorización, o segundo, el porcentaje de conocimiento es menor al 20%. ¿Cierto? Ahí hay un elemento importante. Que no pudieron ni siquiera hacer video para decirles es que yo no di la autorización. Pero claro, no. Pero claro, Mónica, que sí es un tema importante y es la tranquilidad de lo siguiente. Los datos y la utilidad de los datos está en la medida en que nos sirva a todos de reflexión. En esa medida, si una persona no está entre los 10 primeros ahí, ¿cierto?, lo presentamos de esa manera porque así no se nos va a distribuir muchísimo. Sin embargo, si desea conocer en detalle cómo le fue en términos de su análisis, con mucho gusto nosotros podemos presentarles los resultados posteriormente, ¿cierto? Pero aquí vamos a ver los 10 primeros con mayor nivel de conocimiento y favorabilidad. Hay que ver que los dos primeros, que son Liliana Botero y Jonathan Vázquez, pues vienen de un proceso electoral hace poco, ¿no? O sea, participaron en la anterior jornada electoral para elegir alcalde de Barranca Bermeja y adicionalmente estuvieron moviéndose mucho, se han seguido moviendo en el tema de curules para el Congreso de la República, han estado como con mucho movimiento en el tema político, ¿no?
Claro, tanto Liliana claro, Botero como Jonathan Vázquez. Ahí es donde empieza de alguna manera las explicaciones o los análisis, más bien en función de los resultados, ¿cierto? Los resultados nos muestran, digamos, que tienen un porcentaje de conocimiento desde la gente muy alto en términos de Liliana Botero, Jonathan Vázquez, Alfonso El Hash, por ejemplo, aparece también en un tercer puesto con más del 60% de conocimiento desde las comunidades, desde la ciudadanía, y eso, digamos que tiene unas explicaciones, y la que tú mencionas, Mónica, por supuesto, no se puede olvidar. Los dos, Jonathan y Liliana, fueron anteriores candidatos. De hecho, Liliana Botero fue hace poco también candidata Congreso. al Congreso de la República. Entonces, por supuesto que eso incide mucho digamos, en la visibilización que tienen los personajes para los ciudadanos como tal. Por ejemplo, sorprende a Claudia Andrade cómo viene repuntando después de estar tan alejada del tema político en Barranca Bermeja, ¿sí? Y el concejal Paul Solórzano, quien ha venido ahí muy juiciosamente y muy calladamente, también a veces casi no se escucha su voz en el Consejo de Barranca Bermeja. Uno diría, bueno, esperábamos de pronto un poco más contundencia frente a algunos temas, pero bien. Vamos a ver en la siguiente imagen, vamos a tener un poco más de profundidad sobre este tema, o ya seguimos para mirar cómo están ellos con las comunas. No, bueno, terminamos esta primera diapositiva de análisis, y ahorita entramos a ver los niveles de favorabilidad o no, ¿cierto? Porque digamos, componente medido tiene dos partes. Por un lado se preguntaba, ¿cierto?, con tarjetón en mano, con ficha en mano, con fotografía, si lo conocía o no lo conocía. Y luego a aquellas personas que manifestaban que sí lo conocían, se le hacía la pregunta de ¿qué imagen tiene de él? ¿Favorable o de ella? ¿Favorable o desfavorable? Entonces ahorita lo que vamos a revisar es, repito, de estos porcentajes que fueron, digamos, los más altos, ¿cuál es esa imagen favorable o desfavorable que se tiene de cada uno de ellos? Solo quiero terminar un análisis aquí con este gráfico, Mónica, que me parece pues importante y que a mí personalmente me sorprendió, y es que no aparecen personas que uno en redes sociales los escucha muchísimo. Sí. Y yo creo que ahí, sin el ánimo de entrar pues a hacer, digamos, análisis político, porque pues no es mi fuerte, ¿cierto? Esperamos que otros lo hagan por nosotros y empiecen a tomar los datos y hacer un análisis interesante frente al tema. Pero una primera realidad que yo puedo ver ahí es que una cosa son las redes sociales y que nosotros empecemos a mostrarnos por redes sociales, pero otra cosa es la realidad en las comunas y en los barrios. Y ahí hay una reflexión, creo yo, y es que aquellos que realmente se están interesados en ser parte en ser candidatos oficialmente para la alcaldía de Barranca Bermeja el próximo año, pues hay una invitación, y es que hay que salir a las comunas, hay que salir a los barrios, porque es allá donde a la gente la empiezan a conocer. Sí, hay algunos que están más ocupados en redes sociales que trabajando con la comunidad. Vamos a una pausa, ya regresamos y conocemos más detalles por comunas de cómo percibe la gente a algunos de los alcaldables de Barranca Bermeja. Premio Pluma de Oro 2018, 21ª edición. Galardonando los mejores trabajos periodísticos de la región. Invita y realiza APB, Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja. Este 29 de noviembre en el Centro Comercial San Silvestre a las 7 de la noche. Auspician Gobernación de Santander, Alcaldía y Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Premio Pluma de Oro 2018. Premio Pluma de Oro 2018. El gran evento. Las emergencias suceden cuando menos las esperas. Ante cualquier eventualidad, comuníquese a las líneas 119 y al 602-0748. Esta es una campaña de responsabilidad social del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. Continuamos en contexto, conociendo los resultados de esta encuesta de opinión en el tema político en Barranca Bermeja sobre esos primeros alcaldables, ese sonajero que había en redes sociales, y el SER se tomó el trabajo de evaluarlos durante el mes de octubre. Se fueron a todas las comunas, como decíamos hace un momento, y encontramos respuestas como la siguiente. Aquí estamos viendo qué tanto conocen a la señora Liliana Botero de Cote,
quien ha sido candidata a la alcaldía de Barranca Bermeja, además candidata al Congreso de la República y que hoy suena nuevamente como alcaldable para Barranca Bermeja. Cuéntenos ese nivel de conocimiento. Precisamente uno de los elementos que se mide con la encuesta es el nivel de conocimiento, y frente a quienes conocen a esa persona se les pregunta si su imagen, la que tienen de esa persona, es favorable o desfavorable. En el caso de Liliana Botero de Cote encontramos que tiene una imagen, tiene un nivel de conocimiento bastante alto entre la ciudadanía. O sea, el 85,3% de las personas reconocen pues a Liliana Botero de Cote. Y luego, hablando de la imagen que tiene ella, ahí sí encontramos que hay una división, básicamente. El 54% de las personas, 54,5%, nos indica que su imagen es favorable, mientras el 45,5% indica que es desfavorable. Muy bien. En Ahora, las comunas, miremos ese trabajo que ella realizó. Además que lo viene realizando desde cuando era la gestora social de su esposo, quien pues lamentablemente ya falleció, pero que fue quizás uno de los alcaldes más reconocidos, ¿no? El arquitecto Edgar Cote Graveno. Entonces, básicamente el estudio nos permite también reconocer esa lectura espacial de los datos, y encontramos, bueno, por comunas cómo es el nivel de favorabilidad o ese nivel de conocimiento. Y encontramos que en la comuna 5 es la comuna donde más nivel de conocimiento tiene Liliana Botero, seguido de la comuna 1 y 3. Y finalmente en las comunas 2 y 7 es donde uno indicaría que hay menos reconocimiento o no se conoce tanto a esta persona, sin embargo es alto. Muy bien. Con Jonathan Vázquez. Jonathan Vázquez también pues viene realizando lo que decíamos, viene en un proceso electoral y tanto como candidato a la alcaldía como moviéndose mucho en el tema ahorita de elecciones al Congreso. Nivel de conocimiento, ¿cuántas personas lo conocen? Bueno, frente a Jonathan estamos hablando que cerca al menos 6 de cada 10 personas lo conocen a él en la ciudad. Entonces, un nivel de conocimiento también alto frente a todas las figuras públicas que se midieron en esta oportunidad, y encontramos que su nivel de favorabilidad también es alto. O sea, es altísimo. Estamos hablando que el 67,8% lo conoce, y ahora de esas personas que lo conocen, el 83,8% tiene una imagen favorable de él, lo que nos muestra que hay pues un elemento importante de favorabilidad frente a Jonathan Vázquez. Vea usted, y miremos en las comunas. ¿En qué comuna lo conocen más? Bueno, acá encontramos que la comuna 6 es la comuna donde tiene ese porcentaje de reconocimiento más alto, y pues en últimas la comuna 1 sería esa donde menos se le conoce. Y las comunas 2, 3, 7 y 4 tienen un nivel de conocimiento medio. Bueno, pues a trabajar fuerte. Alfonso El Hash también ha sido candidato a la alcaldía en diferentes oportunidades. Es conocido bastante pues como empresario y últimamente se mueve muchísimo generando unos espacios en donde la comunidad tiene la oportunidad de conocer experiencias exitosas en el tema empresarial y todo, y pues tiene cierto lugar pues en la comunidad, ¿no? Pero ¿qué nos dicen? ¿Cuántas personas lo conocen? ¿Cuál es el nivel de conocimiento? Frente a la figura de Alfonso El Hash encontramos que con un nivel de conocimiento del 65,3%, es decir, estamos hablando que cerca de al menos 6 personas de la ciudad lo conocen a él o indican pues reconocer su figura. También pues tiene un nivel de favorabilidad que es mayor, entonces en este caso el 66,7% de las personas que lo conocen indican que tiene una imagen favorable frente a esta persona. ¿Y en las comunas cómo le va? En las comunas 4 y 5 es donde tiene ese mayor nivel de reconocimientos, y uno diría pues la comuna 3 es como ese donde tiene que hacer un ejercicio más importante para que sea reconocida esa figura pública como la de Alfonso Hacer ese Hash. recorrido pues casa a casa que se acostumbra muchísimo durante esta época. Janet Mojica es una abogada también muy reconocida, muy querida en nuestra ciudad. Creería que de los sectores con situaciones económicas mucho más complicadas pues tiene quizás el porcentaje de mayores seguidores, ¿no? Pero miremos cuál es el resultado. Bueno, acá encontramos que básicamente la mitad de las personas, el 54,8%, tiene o reconoce la imagen de Janet Mojica, la reconocen a ella, tiene ese nivel de conocimientos,
y la imagen favorable es del 62,6%. Casi como miti en cuanto a conocimiento. Y en las comunas, ¿en dónde hay mayor reconocimiento de la abogada Yanet Mujica? Bueno, los resultados nos muestran que las comunas 5 y 6 son aquellas donde tiene esa mayor imagen, ese mayor reconocimiento. Y en la comuna 3 también marca una imagen, pues un conocimiento que pues es el más bajo dentro del rango que se le mide. Yo creo que después nos va a tocar hacer un análisis de cuál es el tipo de población que hay en la Comuna 3, porque es donde veo que hay una mayor incidencia de desconocimiento de algunas figuras públicas. Y creería yo que de pronto es una de las comunas que está haciendo, en donde más hay asentamientos humanos, que son personas que no viven en la ciudad, de hecho vienen de otros países y se están asentando ahí. Creería que eso influye en la lectura. Pedro Luis Gómez. Pero Luis Gómez también ha sido candidato a la alcaldía, ha sido un líder de muchísimos años político acá, fue concejal y bueno, hasta el momento no ha manifestado, pero vemos que muchos de sus seguidores sí están diciendo, bueno, Pedro Luis, ahora sí, ya le llegó el turno, ¿no? Bueno, encontramos que el 41,8% de las personas conocen a Pedro Luis Gómez, indican conocerlo a él, y en la imagen favorable y desfavorable tiene pues una tarea por hacer. Tiene el 36,5% de favorabilidad, entonces hay un trabajo importante allí. Trabajo duro. Bueno, aquí por fin cambiamos a la Comuna 6, es donde menos conocen a este alcaldable, ¿no? En términos de conocimiento, vemos que las comunas 5 y 4 es donde tiene ese mayor nivel de reconocimiento, donde las personas indican conocerlo, y la comuna 6, como tú lo decías, Mónica, pues tiene un nivel inferior. Bueno, Leonardo Granados, él ha sido, ya se vuelve como candidato eterno, discúlpeme, doctor Leonardo, pero pues siempre lo vemos buscando un lugar. Sin embargo, pues su partido Mira es bastante fuerte en cuanto al tema de que ellos tienen una disciplina en que es el partido quien debe ser el que elija a los candidatos. Aquí lo vemos entonces un nivel de conocimiento y de favorabilidad. Bueno, encontramos que el 38,5% de las personas indican conocer a Leonardo Granados, y encontramos que el nivel de favorabilidad de quienes lo conocen es del 81,2%, es decir, quienes lo conocen tienen generalmente una imagen favorable de él. De doctor Leonardo, y la comuna que menos lo conocen es la 6, aquí repetimos la comuna anterior, ¿no? Exacto, y las comunas 2 y 4 son esas donde hay un mayor nivel de conocimiento frente a Leonardo Granados. Sí, son las comunas donde tradicionalmente se mueve. ¿Con quién nos vamos ahora? La doctora Claudia Andrade, por favor, es una persona que también está sonando muchísimo, y justamente tras el proceso que por fin finaliza ya con un duro dilema familiar que se venía presentando, pero que finalmente resulta favorable. ¿Nivel de conocimiento de la doctora Claudia Andrade? Bueno, acá encontramos que cerca de 4 personas de cada 10 personas de acá de Barranca Bermeja indican conocer a Claudia Andrade, y la imagen favorable de ella está básicamente dividida. Encontramos que el 53,9% de las personas indican que es desfavorable, y el restante indica que tiene una imagen favorable. Comuna 6, nuevamente, pues, el lugar en donde menos la conocen, pues que además la doctora Claudia Andrade está lejana de la política local desde hace, unos 4 años, más o menos. No, yo creo que más, ¿no? Unos 8 años, pero bueno, regresa, y fíjese que mantenerse es sorprendente, ¿no? A pesar de todo el tiempo. Bueno, ya nos quedan 3 minutos, Dios mío. Doctor Richard, cuéntenos sobre esta intención de voto, que es quizás lo que más están esperando conocer. Bueno, Mónica, no, desafortunadamente somos conscientes que el tiempo de televisión es bastante corto, ¿cierto? Pero vuelvo y repito, dejo abierta la invitación para que quieran conocer más detalles de los resultados. Con mucho gusto en el Centro de Estudios Regionales podemos dar y precisar esos detalles. Finalmente, nosotros terminamos con una pregunta que es frente a una posibilidad de intención de voto, si las elecciones fueran mañana y de estos personajes fueran los candidatos, por cuál usted se iría, ¿cierto? Y el resultado nos muestra, como ustedes lo pueden observar, que el 28,5% de los votos, digamos, en ese momento estarían a favor de Jonathan Vázquez, ¿sí? En segundo lugar aparece el voto en blanco con 17,5%. Eso es una
campana de alarma, ¿no? Ojo ahí el sector Sí. político. que Ahí hay un se votó referente en blanco. interesante, Mónica, y es que estamos haciendo una medición a un año de boca de urna, o sea, a un año de las urnas, y me parece que es importante como línea base para hacer esas reflexiones internas en cada uno de los partidos o movimientos que quieran presentarse. Luego aparece Liliana Botero de Cote con 11.8% digamos, de intención de voto. Sigue Alfonso El Hach con 9.3%, Leonardo Granados con 5.5%, Paul Solórzano con 5%, Janet Mojica con 3.5%, Yesid Blanco con 2.5%, Claudia Andrade, que mencionabas ahorita, con 2%, Jaime Peña con 2%, Pedro Luis Gómez con 2%, y ustedes ven que aparece un 10.5% que recoge los demás candidatos que han tenido un porcentaje menor al 2% o que no logramos concretar el tema de la autorización para publicar los resultados. Es decir, según esta lectura, el hecho de que los conozcan no significa que vayan a votar por ellos. Así es. Ay Dios, miren a ver. Les recuerdo entonces, para todas estas personas que en algún momento han manifestado o han sentido pues que los están proponiendo como alcaldes, les recomiendo mucho esta lectura muy juiciosa para que revisen muy bien hacia dónde deben enrutarse, si definitivamente hay una decisión seria de participar en las próximas contiendas electorales, porque de alguna forma esta información, como siempre lo ha dicho el SER, la información es una herramienta de trabajo. Richard, mil gracias. Raúl, mil gracias al SER por esa información tan preciosa. A ustedes mil gracias por habernos acompañado como siempre. John Steven Londoño en nuestra producción audiovisual. Recuerde, somos Sol Porteño Comunicaciones y seguimos recorriendo las calles para buscar los temas que lo pondrán en contexto. Bye. Las emergencias suceden cuando menos las esperas. Ante cualquier eventualidad, comuníquese a las líneas 119 y al 602-0748. Esta es una campaña de responsabilidad social del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja.